En las últimas horas, en todo el entorno del fútbol mexicano surgió una declaración que cimbró tanto a la afición cementera como a la nación rayada, una frase que, según diversas fuentes, habría salido de la boca del entrenador del Cruz Azul y que, por la manera en que se interpretó, desató una tormenta de rumores que ahora envuelve a Carlos Rodríguez y su inminente retorno al Monterrey, un movimiento que los aficionados albiazules han esperado con ansias desde hace meses. La supuesta despedida disfrazada de buenos deseos encendió los focos, y en Monterrey ya se sienten esos vientos de cambio que solo anuncian que algo grande está a punto de reventar. Porque si uno escucha de cerca lo que dicen los pasillos del fútbol mexicano, esa frase del entrenador cementero, un simple deseo de suerte para Carlos Rodríguez, no fue tomada como cortesía deportiva, sino como un mensaje que muchos ya leen como una aceptación velada de que el mediocampista estaría preparando sus maletas para regresar a la institución que lo vio crecer, desarrollarse y convertirse en uno de los talentos más finos del país. Y en el entorno rayado, hermano, cuando se huele algo así, el corazón empieza a latir con fuerza. La afición del Monterrey lleva rato soñando con el regreso de Charly, imaginando ese mediocampo renacido, ese toque de claridad, esa pausa inteligente que solo él sabe imprimirle al juego. Y ahora, con un simple comentario, el entrenador del Cruz Azul encendió la mecha de una ilusión colectiva que corre como fuego entre los hinchas que cada temporada esperan movimientos de impacto. Porque acá, en la Casa Rayada, no se sueña poquito, se sueña a lo grande, con ese orgullo regio que exige excelencia y que reconoce talento cuando lo tuvo frente a los ojos. Y claro, no faltaron quienes comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada entonación del técnico cementero. Porque en el fútbol, nada se dice por accidente, nada se declara sin un cálculo, y menos cuando se trata de una figura como Carlos Rodríguez, cuya salida del Cruz Azul sería un golpe fuerte para la máquina y un enorme impulso para el Monterrey. Ese "le deseo lo mejor" cayó como bomba entre los aficionados, que interpretaron el mensaje como una despedida no oficial, un reconocimiento de que las negociaciones ya avanzan en silencio. Los rumores comenzaron a correr como agua entre las grietas de una presa que ya no aguanta la presión. Algunos señalan que la directiva del Monterrey habría retomado conversaciones hace semanas, otros aseguran que la oferta está puesta sobre la mesa y que solo faltan detalles administrativos, y otros más aseguran que Carlos, en su corazón, ya siente que es momento de volver a vestir los colores que marcaron su esencia como futbolista. Y cada versión alimenta otra, porque así funcionan los ecos en el fútbol, una chispa enciende un incendio. Lo impresionante en todo esto es que la afición rayada no tardó ni un segundo en apropiarse del rumor. Las redes se llenaron de mensajes, de montajes, de videos recordando los mejores momentos de Charly en Monterrey, de análisis tácticos que explican por qué su regreso sería una bendición para el equipo y una pesadilla para los rivales. Y sí, todo nació de una frase lanzada al aire, pero una frase que llegó al corazón del gigante del norte, ese que no necesita confirmaciones para empezar a latir con fuerza. Porque aquí, la expectativa es gasolina. En Monterrey, el rumor no se vive como rumor, se vive como preludio. Y cuando el entrenador del Cruz Azul soltó esas palabras, por más casuales que parecieran, todo el ambiente futbolero entendió que algo se estaba moviendo detrás del telón. Nadie desea suerte así como así, especialmente cuando tu equipo aún necesita a ese jugador clave para su funcionamiento. Eso, para el mundo rayado, solo podía significar una cosa, que Charly estaba más cerca que nunca de volver a casa. Las conversaciones entre aficionados se volvieron intensas, llenas de emoción, llenas de nostalgia y llenas de esa esperanza que solo el fútbol puede despertar. Algunos hablaban de cómo podría encajar en el esquema actual del Monterrey, otros recordaban esa magia que aportaba en la salida de balón, otros simplemente sonreían ante la idea de verlo nuevamente en el Gigante de Acero. Todo el norte comenzó a imaginar un Monterrey renovado, más fuerte, más contundente, más rayado que nunca. Y en medio de todos esos rumores, surgió una especie de interpretación colectiva de las palabras del técnico cementero. Muchos aseguraron que su tono no era el de alguien que habla de un jugador que continuará en su equipo, sino más bien el de alguien que reconoce que la decisión ya está tomada y que solo queda aceptar la realidad. Porque en el fútbol, antes de que un fichaje se haga oficial, siempre hay señales, pequeños detalles, susurros que van revelando la verdad poco a poco. Y ese deseo de suerte, hermano, sonó demasiado sincero, demasiado final. La prensa, por supuesto, no tardó en subirse al tren del rumor. Columnistas, analistas, exjugadores y hasta aficionados con miles de seguidores comenzaron a dar su opinión sobre el supuesto movimiento. Algunos afirmaron que Monterrey había estado siguiendo a Rodríguez desde hace meses, otros insinuaron que el jugador ya había dado su visto bueno, y otros, con algo más de dramatismo, aseguraron que el Cruz Azul ya estaba buscando sustitutos para cubrir la inminente salida del mediocampista. La tormenta mediática estaba en marcha.
El rumor creció tanto que incluso voces neutralísimas comenzaron a reconocer que el ambiente alrededor del jugador cambió radicalmente desde aquella declaración del entrenador cementero. Un simple comentario abrió la puerta a un sinfín de interpretaciones, y ninguna de ellas favorecía a Cruz Azul. En cambio, para Monterrey todo eran señales positivas, combustibles emocionales que levantaban el espíritu de una afición que siempre está lista para abrazar a los suyos de vuelta. Y es que Charly Rodríguez no es cualquier jugador para Monterrey. Él representa una era, una manera de jugar, un estilo que los hinchas reconocen como propio. Su visión, su creatividad, su capacidad para ordenar al equipo en momentos de presión lo convirtieron en un símbolo del talento formado en casa. Su salida dolió en su momento, pero también abrió la puerta a un posible retorno que hoy, gracias a una declaración inesperada, parece más cercano que nunca. Las redes sociales, que nunca perdonan una historia emocionante, se llenaron de teorías sobre la razón detrás de las palabras del entrenador. Algunos afirmaron que lo dijo sin pensarlo, otros que fue una filtración controlada para preparar la salida del jugador, otros más que lo hizo como gesto personal hacia Rodríguez, independientemente de lo que ocurriera después. Pero para la nación rayada, la intención real tenía un solo camino, el regreso de su mediocampista predilecto. Y es que, siendo sinceros, cuando un técnico desea suerte a un jugador que supuestamente seguirá con él, algo no cuadra. La frase nació como un terremoto que sacudió todo el panorama, porque si algo sabe el aficionado rayado es leer entre líneas, interpretar señales y reconocer cuando un movimiento se está gestando. Aquí no se necesita confirmación para sentir que la emoción está en el aire, porque el fútbol, antes que oficial, es intuición. Mientras todo esto ocurría, Monterrey seguía trabajando en silencio, como siempre lo hace cuando se trata de fichajes de alto impacto. La directiva albiazul, conocida por su profesionalismo y estrategia precisa, no da pasos en falso ni permite filtraciones innecesarias. Y por eso, cada silencio, cada falta de desmentido, cada pausa prolongada solo alimentaba más la sensación de que la novela estaba avanzando detrás de cámaras. El rumor no solo seguía vivo, crecía a cada segundo. Los hinchas comenzaron a imaginar ese medio campo formado con nuevos refuerzos y el regreso de Rodríguez, visualizando la solidez, la claridad y la creatividad que podría aportar al equipo. Y entre todos esos sueños se formó un murmullo que resonaba en cada esquina del gigante de acero, una frase que se repetía una y otra vez: que vuelva Charly. Y ahora, con las palabras del entrenador cementero, esa frase dejó de ser deseo y comenzó a sonar como posibilidad. A cada hora que pasaba, más voces señalaban que el Cruz Azul se estaba resignando a perderlo, que la despedida emocional ya había ocurrido, incluso si nadie la llamó por su nombre. Y no fueron pocos los que aseguraron que Rodríguez podría estar viviendo sus últimos días en la Noria, preparando el camino para cerrar un ciclo que, aunque exitoso, nunca logró borrar la conexión profunda que tenía con Monterrey. La posibilidad de reencontrarse con su gente, con su estadio, con su identidad futbolística, se volvió el centro de todas las especulaciones. Las interpretaciones seguían multiplicándose como ecos en un túnel. Algunos aficionados cementeros, con cierto pesar, comentaban que esas palabras del técnico les habían sonado a aceptación, a reconocimiento de que no había manera de retener al jugador si el Monterrey lo quería de vuelta. Otros se aferraban a la idea de que solo era un mensaje motivacional, un gesto paternal, una frase sacada de contexto. Pero para la afición rayada, la historia ya iba por otro rumbo. Y es que, desde la perspectiva albiazul, esta posible vuelta no solo es un fichaje más. Es un regreso simbólico, emocional, profundamente arraigado en el ADN del club. Un jugador que conoce la institución, que siente los colores, que sabe lo que significa jugar con el apoyo del gigante de acero retumbando en cada ataque. Charly no sería solo un refuerzo, sería un reencuentro con la mejor versión del Monterrey, esa que domina, que controla, que asfixia al rival. Los días siguieron avanzando y el rumor nunca bajó de intensidad. Incluso aumentó cuando algunos periodistas señalaron que el Monterrey estaba acelerando procesos internos para reforzar el equipo antes del Mundial de Clubes, lo que colocaba a Rodríguez como pieza perfecta para la estructura que se está diseñando. Y aunque nada estaba confirmado, todo parecía apuntar hacia una misma dirección, como si el destino estuviera abriendo camino. La frase del entrenador del Cruz Azul, originalmente tan simple, comenzó a resurgir una y otra vez en mesas de debate, podcast, programas televisivos y redes sociales. Era el comentario del momento, una especie de señal que cada quien interpretaba a su manera. Pero en Monterrey, la interpretación fue unánime, sonó a despedida, a reconocimiento, a aceptación de que el fútbol es un camino de idas y vueltas, y que Rodríguez estaba a punto de regresar a la casa donde mejor brilló. Mientras tanto, el entorno rayado vivía una mezcla de nostalgia y anticipación. Recordaban sus mejores partidos, sus asistencias, su inteligencia para ocupar espacios, su complicidad con la afición,
esos momentos donde el gigante de acero rugía al ritmo de su talento. Evocar esos capítulos era suficiente para encender el entusiasmo de cualquiera, porque el fútbol no es solo presente, es memoria, emoción, identidad. Y así, el rumor ya no era solo rumor, era narrativa. Una historia que muchos comenzaron a seguir, a reconstruir, a alimentar. Una novela donde cada declaración, por mínima que fuera, añadía un nuevo capítulo. Y la frase del técnico cementero se convirtió en el punto de giro que nadie esperaba, ese momento donde los aficionados comenzaron a creer que la posibilidad se estaba transformando en realidad. A medida que la tensión crecía, más voces comenzaron a sumarse a la conversación. Algunos exjugadores se atrevieron a decir que el Monterrey siempre fue el lugar natural para Rodríguez, que su fútbol se potenciaba en la ciudad, que el estilo de juego rayado se ajustaba a sus capacidades de manera perfecta. Otros, desde la prensa nacional, insinuaron que el Cruz Azul estaba intentando suavizar la transición con mensajes positivos para evitar un golpe emocional a la afición celeste. En Monterrey, entretanto, se respiraba esperanza. Una esperanza que no necesitaba confirmación oficial para hacerse sentir. Los aficionados, que conocen el peso de su club y el atractivo que tiene jugar en una institución de primer nivel, ya comenzaban a prepararse emocionalmente para el impacto de la noticia, incluso si aún estaba envuelta en especulación. Porque así es la pasión futbolera, se adelanta a los hechos, vibra antes de tiempo, late con intuición. La directiva rayada, siempre hermética en este tipo de situaciones, se mantenía en silencio, lo que para muchos era una señal inequívoca de que algo se estaba cocinando. Y es que en Monterrey, cuando no se desmiente un rumor de alto calibre, generalmente es porque no conviene hacerlo. El silencio puede ser confirmación, puede ser estrategia, puede ser expectativa. Pero lo importante es que nunca es casual. A medida que el rumor crecía, algunos analistas se preguntaban qué implicaría el regreso de Rodríguez en términos tácticos. Su capacidad para conectar líneas, para mantener la calma bajo presión, para generar orden en momentos críticos, lo convertirían en una pieza clave para aspirar al protagonismo en todas las competencias venideras. Era un refuerzo que no solo fortalecía el medio campo, fortalecía el espíritu del equipo. Las conversaciones en redes sociales se volvieron más intensas, más emotivas, más llenas de esa energía que solo los rayados pueden generar cuando sienten que algo grande está por suceder. Y todos recordaban que Rodríguez siempre mantuvo una conexión profunda con la afición, una conexión que nunca se rompió, ni siquiera cuando vistió otros colores. El cariño se mantuvo, la admiración siguió intacta y la puerta, emocionalmente, nunca se cerró. Los aficionados comenzaron a visualizar cómo sería el anuncio oficial, imaginando videos, fotos, mensajes emotivos, el típico de vuelta en casa que tantas veces han soñado ver en las redes del club. Y cada vez que surgía un nuevo rumor, un nuevo comentario o una nueva interpretación de las palabras del entrenador cementero, el sueño se hacía más grande, más cercano, más inevitable. El técnico del Cruz Azul, sin quererlo, se convirtió en protagonista de esta historia. Su frase, tan sencilla en apariencia, abrió una caja de emociones que ahora domina la conversación futbolera. Algunos aseguran que fue un resbalón, otros que fue una maniobra, pero para los rayados fue un regalo inesperado que avivó la esperanza de ver de vuelta a uno de sus hijos futbolísticos más talentosos. Y así, el rumor se fue transformando en ola, en corriente, en fuerza colectiva. Lo que comenzó como una simple declaración se convirtió en el impulso que Monterrey necesitaba para soñar a lo grande. Porque acá no se vive de rumores pequeños ni de especulaciones tímidas, acá se vive de emociones intensas, de expectativas gigantes, de corazones que arden cuando sienten que uno de los suyos puede volver a casa. El ambiente en Monterrey se llenó de conversaciones sobre cómo podría transformarse el equipo con este refuerzo. Algunos hablaban de equilibrio, otros de creatividad, otros de liderazgo silencioso. Pero todos coincidían en algo: Rodríguez es más que un jugador, es una pieza que encaja de manera natural en la identidad del club. Su retorno sería más que un fichaje, sería una reivindicación del talento formado en casa. Los periodistas comenzaron a analizar cada movimiento del jugador, cada aparición pública, cada foto, cada gesto. Y aunque no había nada concluyente, la narrativa seguía creciendo. Algunos hasta afirmaron que Rodríguez tenía un brillo especial en los ojos en sus últimas entrevistas, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Y esos detalles, que para otros pasarían desapercibidos, para la nación rayada eran pruebas emocionales. La especulación seguía aumentando, alimentada por la emoción colectiva y por la falta de un desmentido contundente. Y cada vez que el entrenador del Cruz Azul volvía a hablar, cada frase era analizada con lupa, buscando nuevos signos, nuevas señales, nuevas grietas por donde pudiera escaparse una verdad aún no confirmada. Porque así funciona el rumor, vive en los espacios que el silencio deja abiertos. En Monterrey,
La idea del regreso de Charlie llenó de ilusión a todos, desde los aficionados veteranos hasta los más jóvenes. La posibilidad de ver nuevamente esa conexión entre la grada y el jugador, ese entendimiento emocional que pocas veces se da en el fútbol, generó una expectativa que no se veía desde hacía tiempo. Era una ilusión auténtica, profunda, que nacía desde el corazón de la afición. Y mientras el rumor se fortalecía, algunos comentaristas deportivos comenzaron a afirmar que el Monterrey estaba preparando una plantilla de élite para competir en todas las competencias importantes, lo que convertía a Rodríguez en una pieza clave dentro de ese proyecto ambicioso. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que el retorno del mediocampista sería un golpe mediático y deportivo de enorme impacto. La historia creció más cuando comenzaron a surgir comentarios sobre cómo el propio jugador estaría sintiendo nostalgia por Monterrey. Algunos reportes aseguraban que su familia siempre mantuvo una conexión fuerte con la ciudad y que el jugador nunca descartó la idea de regresar en algún momento. Y claro, eso fue suficiente para que la afición rayada encendiera motores y comenzara a ilusionarse aún más. Las palabras del entrenador cementero, en ese contexto, parecían confirmar que algo se estaba resolviendo. Y aunque nadie se atrevía a decirlo claramente, la sensación generalizada era que el jugador estaba más cerca de volver que de quedarse. Porque cuando un técnico desea suerte públicamente, especialmente a un jugador de tanta relevancia, es porque la historia ya tomó un rumbo inevitable. El rumor cruzó fronteras, llegó a foros internacionales, fue tema de conversación entre aficionados extranjeros que siguen de cerca la Liga MX. Algunos se sorprendieron, otros lo vieron como movimiento lógico, pero todos coincidieron en que Rodríguez sigue siendo uno de los mediocampistas mexicanos más completos de su generación, y que un club como Monterrey sería el destino perfecto para relanzar su mejor versión futbolística. En la ciudad, los aficionados comenzaron a organizar encuestas, debates, transmisiones en vivo, todo girando alrededor del posible regreso del mediocampista. Y cada espacio, cada conversación, cada mensaje reforzaba la misma emoción colectiva, la esperanza. Esa sensación que en Monterrey se vive con fuerza, con orgullo, con pasión desbordada. Los periodistas locales, que conocen perfectamente cómo se manejan las cosas en el club, destacaron que si el rumor seguía creciendo sin ser apagado, era porque la directiva estaba cómoda con la narrativa. Y eso, para los hinchas rayados, fue suficiente para imaginar que la negociación estaba en marcha, silenciosa pero intensa, como suelen ser las operaciones de alto perfil del club. El comentario del entrenador del Cruz Azul seguía resonando en redes, ampliándose como un eco interminable. Algunos aficionados cementeros expresaron tristeza, resignación y hasta algo de frustración. Pero en Monterrey, la reacción fue distinta, fue como si alguien hubiera encendido un motor emocional que estaba listo para arrancar a toda velocidad. Los días siguieron pasando y la narrativa creció hasta convertirse en la historia más comentada del momento. El rumor dominaba titulares, conversaciones, análisis, y cada aporte nuevo era combustible para el entusiasmo rayado. Y aunque nadie podía confirmarlo aún, la sensación era clara, la historia ya tenía dirección, ya tenía impulso, ya tenía rostro. La frase del entrenador cementero se convirtió en leyenda instantánea, una especie de símbolo de la novela de Rodríguez. Era repetida en memes, en videos, en conversaciones casuales, en discusiones futboleras. Era como si el fútbol hubiera decidido guiñar el ojo a la afición rayada, recordándole que a veces, los regresos soñados sí se cumplen. Y así, el rumor de que Charlie Rodríguez estaba por volver al Monterrey se transformó en una ola imparable que recorría toda la ciudad. La emoción se convirtió en esperanza, la esperanza en fe, y la fe en una convicción silenciosa de que algo grande estaba por anunciarse. Porque cuando el sentimiento es tan fuerte, tan profundo, tan colectivo, es difícil pensar que el destino no va por ese camino. Mientras tanto, el jugador permanecía en silencio, concentrado en su trabajo, pero sin negar ni confirmar nada. Y ese silencio, lejos de apagar el rumor, lo amplificaba. Porque cuando un protagonista no desmiente, deja espacio para que la historia crezca, para que la emoción florezca, para que el rumor tome vida por sí mismo. Los aficionados rayados comenzaron a preparar mensajes de bienvenida, diseños, videos, publicaciones emocionadas para el día en que se dé el anuncio. Y aunque aún no existe confirmación oficial, la ciudad está lista. Monterrey late con fuerza, con expectativa, con ese fuego que solo se enciende cuando se siente que un hijo futbolístico está por volver a casa. El comentario del técnico del Cruz Azul marcó un antes y un después en esta novela. Una frase que, quizá para él, no tenía mayor peso, pero que para todo el entorno rayado fue el detonante perfecto para dar por iniciado el sueño colectivo. Y así, el rumor se volvió narrativa, la narrativa se volvió historia, y la historia se volvió esperanza. Y en este momento, mientras escribo estas palabras como aficionado rayado, siento lo mismo que todos en esta ciudad,
esa mezcla de orgullo, emoción y anticipación que solo el fútbol puede generar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos con qué anuncio, pero el corazón rayado late con la seguridad emocional de que algo grande se viene. Porque así es Monterrey. Así es su afición. Así es su historia. Y así es el rumor que hoy domina todo el fútbol mexicano. Les presentamos las últimas noticias de los Rayados de Monterrey. Suscríbanse a nuestro canal y denle like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.